Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que hoy quería dedicar a la manipulación que ha hecho un medio de comunicación de izquierdas muy conocido en España a propósito del informe que ha presentado Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, sobre abusos sexuales por parte de la Iglesia, de miembros de la Iglesia, de clérigos, sobre menores. El dato es el informe que han realizado el defensor del pueblo, pues aporta unos datos. Él dice pues que los datos que él tiene le salen pues una cantidad pues que si son los siguientes, vamos, dice 487 víctimas y 522 casos, porque hay algunas víctimas que han sido abusadas más veces. Sin embargo, el medio de comunicación en cuestión, y esto es lo que quería comentar a propósito de que llevamos una temporada en que los ataques a la Iglesia son cada vez más intensos, pero es que, y por eso hay que estar atentos, ¿no? Además, para no creerse las cosas así como así, pero es que además, últimamente, como parece que les funciona y que ven que la gente traga, pues traga con ruedas de molino, pues esos datos ya ni los contrastan y además actúan pues con una chapuza, una falta de rigor enorme, ¿no? Y claro, pues hay que estar un poquito atentos. Miren, yo hace justo 50 años, pues cuando acababa de terminar cuarto de filosofía pura y habíamos tenido la asignatura de sociología, pues me pidieron un artículo en una revista sobre las encuestas y su fiabilidad, que la pueden encontrar el artículo en mi página web, lasseispuertas.com, en el apartado de publicaciones. Y ahí explicaba lo complejo que es analizar los resultados de una encuesta, porque todo depende de la muestra que se haya escogido, todo depende de los criterios que se han utilizado, todo depende de muchísimas cosas que, como no haya un poquito de objetividad y de rigor, sino que funcione sectariamente, el análisis es completamente disparatado, cosa que se pone en evidencia cuando hay elecciones, porque unos medios resulta que dan unas encuestas, otras completamente distintas, y a ver, ¿a quién están queriendo manipular? En todo caso, lo que tenemos que cuestionar siempre este tipo de estudios y analizar y averiguar quiénes son, qué pretenden, cómo han hecho el estudio, etc. En este caso, el dato que ha proporcionado el medio de comunicación es grosero, una manipulación muy grosera, porque lo ha realizado basándose en una extrapolación que es totalmente insostenible desde el punto de vista científico. Viene a decir que 440.000 personas en España han sido víctimas de la pederastia de la Iglesia española. Y esto sale pues, en una encuesta realizada por encargada a GAZ 3, sobre una muestra de 8.013 personas. Primer punto. ¿Quiénes son? ¿Cómo han escogido esa muestra? Pues claro, si tú haces no es algo aleatorio, sino que es algo pues escogido entre un tipo de perfil de encuestados, pues ya tenemos la manipulación, la primera de las manipulaciones, ¿no? Entonces, de estos escogidos, el 0,6 dice que ha sido abusado por sacerdote religioso católico y 1,13 dice que fue en un centro religioso católico o de otras religiones. Vamos a ver. Primero, ¿qué es esto de que católico o de otras religiones? Pues si estamos hablando de la Iglesia Católica y lo que se está acusando es a estos miembros pederastas de la Iglesia Católica, vamos a centrarnos en la Iglesia Católica, no mezclar una confesión religiosa con otra. Esto no es serio. Segundo, y me parece que es lo más importante, estos abusos se da genéricamente, se llama abuso, cuando incluye abuso físico. Hombre, antiguamente, en la enseñanza, pues si había que darle a un chaval un capón o una guanta, pues se lo daban. Si había que tirarle la chasca porque un grupo se estaban pasando para que se dejaran de tonterías, pues se hacía, ¿no? Yo eso lo he vivido, que he nacido en el año 52, pues en esos años y tal, o sea,
con toda normalidad, sin que llegara a ninguna cosa excesiva, pero entonces si me dices que incluyes ese abuso físico y lo equiparas y lo metes dentro de abuso sexual, oiga, mire usted, esto es una chapuza que no hay por dónde pillarla. Segundo, abuso verbal, también lo incluyen. O sea, es que me dijeron, es que me sentí humillado, es que sí, que está fatal. Pero que, oiga, sea usted riguroso, si estábamos hablando de churras, no metamos merinas, no metamos serpientes, no metamos sapos, vamos a centrarnos en las churras y no en otras historias. O sea, esto es que es de una falta de seriedad, de rigor, pues que los desacredita. Del fondo lo que hace es que tú dices, esto es sectarismo, esto es la secta. Que una secta, que todo está apagado y manipulado, y ahora hay que decir esto, y te lo dicen con toda desvergüenza, ¿no? Entonces, claro, han aplicado este porcentaje del 1,13% a los 39.415.017 españoles, y nos salen pues esta cantidad de 440.000 personas víctimas de abusos, ¿no? Salen 445.389. Entonces, claro, menos mal que todavía quedan medios de comunicación que son rigurosos, que se trabajan las cosas, como en este caso ha sido Del Toro, esta cadena de televisión en España, independiente, que ha dicho, pero vamos a ver, primero, se trata de una encuesta, no de hechos probados. De hecho, el Defensor del Pueblo, los datos que aporta son otros. Entonces, no tiene nada que ver, no son 445.000, sino un 1 por 1.000 menos. Entonces, ¿de qué vamos? Esta es una encuesta, no hechos probados. Segundo, se ha equiparado el abuso verbal, físico, con el abuso sexual. Y tercero, han extrapolado la cifra para exagerar el dato. En estos casos no se pueden hacer extrapolaciones porque, como digo, pues la muestra se puede haber hecho con acierto o con desacierto. Y entonces todo sale completamente, como de hecho sucede, que el Defensor del Pueblo pues aporta eso. Dice, yo tengo 522 casos realizados sobre 487 víctimas. O sea, que el medio de comunicación en cuestión lo ha sacado 1000 veces más. La Iglesia también ha aportado el dato ante esto, pues ha dicho, no, el dato que tenemos de las diócesis es 1.430 casos denunciados. Que por supuesto habrá más y que no han podido denunciarlo, porque estos temas son muy delicados y hay gente que queda tan destruida que no son capaces de denunciarlo, ¿no? Pero 1.430 casos. O sea que no tiene nada que ver. Con esto no estoy tratando de justificar para nada, dice, no, este barre para casa en absoluto. No trato de justificar esta pederastia, como decía el Papa en la encuesta que le hicieron sobre el celibato. Ojo, que el 30% de los abusos a menores se producen en las familias. Y luego otro 30% en los centros educativos y gimnasios. O sea que, ojo con extrapolar, porque entonces aquí parece que al único que hay que investigar es a la Iglesia y los demás temas pues se dejan sin examinar, ¿no? Eso sería sectarismo. Yo no estoy justificando nada, estoy denunciando el sectarismo de estos medios de comunicación, que son más bien medios de manipulación. Pero al mismo tiempo pienso que la jerarquía en la Iglesia, en todo el mundo, pero también en España, deberían reflexionar sobre lo absurdo de lo que se está pasando, como ha pasado en el sínodo, de la sinodalidad, de seguir permitiendo que las personas que promueven la normalización en la Iglesia de la práctica homosexual, pues que esas personas sigan trabajando impunemente y se les trate con deferencia, se les trate como si estuvieran haciendo una labor estupenda, como la monja esta que fue reprobada por Juan Pablo II y por Benedicto, y que ahora pues ha sido recibida por el Papa, o James Martin, el promotor de la aceptación, de la normalización de la homosexualidad en la Iglesia, este jesuita. Bueno, a ver, vamos a ver si no seamos bobos,
porque el tema nos va a salir muy caro. Piensen en las diócesis de Canadá, de Estados Unidos, arruinadas para pagar las indemnizaciones. Y, lógicamente, Gabilondo, el defensor del pueblo, ha propuesto crear un órgano administrativo que gestione la compensación económica para las víctimas, y proponiendo que la Iglesia aporte, como es natural, claro, la mayor parte del fondo, y que un resto corra a cargo del Estado, que eso es lo que yo no entiendo, porque los ciudadanos tenemos que pagar un resto, no, que lo paguen quienes tienen la responsabilidad, quienes han permitido que se ordenen en la Iglesia personas con carencias afectivas. Mire, cuando al Papa le entrevistaron sobre el celibato, aparte de dar ese dato el origen de los abusos, las estadísticas que hay, también mencionó pues que el 80% de las estadísticas de los abusos a menores son de homosexuales y el 20% heterosexuales, que lo cual es muy significativo. Vamos a dejar de jugar con estos temas porque nos va a salir muy caro, porque ahora esto, ¿quién lo va a pagar? Pues ese es el punto. Es lo que quería comentar a propósito de este sectarismo, esta chapuza informativa, pero ojo, que también a ver si dejamos de seguir jugando con las cosas de comer y permitiendo, como si eso fuera una cosa muy progre y una cosa muy de acercarse al mundo, que va a ser progre. Esto lo que es lamentable, y lo que hay que hacer es suprimir el origen de todas estas perturbaciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.